Hola, hola, buenas noches. Hoy es miércoles 22 de julio, son las 8:01. Estamos acá en Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Gabriel Alejandro Jorge. Pertenezco al Ministerio Internacional Apostólico Camino de Vida. Nuestro ministerio todos los días trae palabra de fe, palabra de esperanza a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10:30, entre los apóstoles, los pastores y los líderes. Estamos todos los días a través de Facebook y a través del canal de YouTube. Nos pueden encontrar todo también. Voz de alerta. Nuestro ministerio se encuentra en Tristán Suárez, Saavedra 426. Eso es en el partido de Ezeiza. Nuestros líderes es el apóstol Waldo y el apóstol Karina Ambrico. Y nuestro apóstol padre, digamos, es el apóstol Rosendo Santo, de Santiago del Estero. Así que estamos todos aquí todos los días para que la palabra de Dios llegue o sea conocida. Hoy Buenos Aires fue un día más o menos feo. No hizo mucho frío, pero estuvo así con llovizna, llovinando, parando. Así que bueno, pero otro día al fin ha concurrido. La palabra que el apóstol estuvo hablando este fin de semana habla un poco del pecado y lo que lleva a eso, que es la muerte. De eso vamos a hablar. Hola Alicia, buenas noches, bendiciones. Carolina González, Lucía, buenas noches. Apóstol Karina, Marta, buenas noches. María, Mel, buenas noches. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso. El apóstol hablaba de Romanos 6:23, donde la palabra dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado que el hombre a través de Adán pecó, fue echado del paraíso, y eso nos condenó a lo que hoy vivimos en la tierra, ¿no? Cristo aún así, Dios aún así envió a su Hijo Cristo para que a través de él nuestros pecados sean salvados, y justificó así nuestros pecados. Por eso la división que tenemos entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Viejo la justificación es a través de la misericordia, a través del amor de Dios, y después del Nuevo Testamento, pues sea después de la llegada de Jesucristo, es a través de la sangre de Cristo, que murió en la cruz por la perdón de nuestros pecados. Así que el pecado, digamos de raíz, el pecado original, ya fue salvo, ya fue cubierto, ya fue, perdonado. Pero está el pecado de cada uno de nosotros. Por una razón del hombre, el hombre en sí como persona, hombre y mujer, no somos perfectos, tenemos muchos pecados en nosotros. Más allá de que Jesucristo nos enseñó,
nos dijo cómo era el camino, aún así seguimos en general errándole a Él, desviándonos de lo que el Padre quiere, alejándonos a través de pecados, a través de acciones, a través de menciones que no son correspondientes a lo que es un hijo de Dios. Y eso lo único que trae, así como dice en Romanos 6:23, a la larga es la muerte, pero no la muerte de la persona, sino la muerte en el espíritu. Nosotros, ¿qué uno busca? ¿Qué uno quiere? Buenas noches, Pastor, Hugo, Micaela, buenas noches. ¿Qué es lo que uno creo que busca o que buscamos? Es la salvación, la vida eterna, ¿no? Esta vida que tenemos como personas, como viviendo en la tierra, es comparada a la vida eterna, es un suspiro, es un tiempo muy corto. Así que deberíamos empezar a manejarnos y a pensar de una manera diferente, empezar a valorar lo que uno pretende o uno quiere para su vida espiritual. Si uno quiere pasar este pequeño instante errando el camino, el error va a ser que, como dice en Romanos 23, la muerte, no vamos a tener vida eterna en Jesucristo y con el Padre. En cambio, si empezamos a entender que ese pequeño tiempo que estamos acá en la tierra, que es mucho para nosotros, quizás sean años, lo empezamos a vivir de forma distinta. Bendiciones, Mauro, hola. Eso nos va a llevar la bendición a través de Jesucristo, que es la vida eterna. Entonces tenemos que empezar a poner a balanza eso, empezar a razonarlo en forma humana, como podemos decir, que un lapso pequeño en tiempo, que pueden ser hasta 100 años, es infinitamente pequeño en comparación a la eternidad. Entonces, con ese pequeño razonamiento humano tenemos que empezar a pensar en forma espiritual. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso? Nosotros tenemos que empezar a aprender, a leer, a orar, a tratar de hablar con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, que es el enviado de Dios a la tierra, para que nos enseñe y podamos tener palabras a través de Él, a vivir de una manera diferente, a vivir según lo que Dios quiere que vivamos. Jesucristo nos enseñó mientras que estaba con nosotros a que todos los días Él hablara con el Padre. Él no hacía nada que el Padre no quisiera, no le decía. Buenas noches, Mabel, bendiciones. Todo lo que hacía era porque se lo había visto al Padre o porque el Padre decía que se lo haga. Nunca se movía según los deseos de uno, sino siempre se movía según los deseos del Padre. Y fue desde el principio al fin así. Tenía como una comunión continua con el Padre, o sea, estaba continuo contacto con Él, y todas las cosas, así como decía recién, y todos los milagros, y todas las sanaciones, y todas las curaciones, y todas las acciones que Él hacía, eran venidas del Padre, no de Él, y Él siempre lo plasmaba, lo decía. Y Él siempre recomendaba que ese era el secreto, estar en comunión, en oración con nuestros padres. Y muchos de nosotros no lo entendemos. Muchos de nosotros no aceptamos, creemos que vamos más allá de eso, que con nuestra fuerza podemos lograr algo, que en definitiva
ese algo generalmente es momentáneo, no es duradero, no es eterno. Todas las cosas que crea el hombre tienen un punto de vencimiento, todo. En un momento se destruye, se borra, se descompone, se oxida o lo que sea. En cambio, lo que hace Dios es eterno. Si no, simplemente veamos la tierra. El oxígeno siempre está. Nadie sabe dónde viene, pero está el viento, la nieve, el agua, las nubes, el sol, la luna. Están siempre. En cambio, un auto, un avión, un barco, un edificio, una construcción, un puente, en un tiempo deja de existir. Por el paso del tiempo o por alguna otra razón. Entonces, eso nos indica un poco nos enseña también un poco que debemos empezar a ver las cosas de otra manera, a ver las cosas conforme al espíritu. Y empezar a escuchar un poco más al espíritu que nosotros tenemos adentro, que muchas veces no escuchamos. Y uno dice, ¿cómo que no escuchamos? Sí, muchas veces uno va a hacer una tarea o va a hacer algo que está mal, y el espíritu, o sea, uno adentro dice, no lo hagas, que está mal, y uno reconoce a veces que está mal, pero lo hace igual. O sea, nosotros tenemos espíritu, esa persona, ese Espíritu Santo que nos indica, pero nosotros aún así seguimos adelante o no le hacemos caso. O no sabemos que está mal, pero a la larga después nos vemos que no era lo correcto. Entonces tenemos que empezar a escuchar a ellos, a escuchar al Espíritu cuando habla, escucharnos cuando nos dice las cosas y empezar a ver las cosas con otros ojos, no solamente los ojos del hombre, sino con ojos espirituales. Y pedirle a Dios que nos enseñe, que nos dé esa posibilidad de poder verlos. En la sociedad muchas veces se prejuzga, se dice o se nos enseña determinadas cosas. Se dice que somos más porque, por ejemplo, no sé, tenemos un auto mucho más grande, más importante, más lindo, más lujoso, cuando en realidad el auto está concebido para llevarnos de un lado a otro. Todos los autos, desde el más chico al más importante, los autos ahora normales tienen combustión interna, o sea, tienen un motor, llevan combustible, puede llevar nafta, super, diésel, gasoil, pero todos tienen el mismo criterio, casi todos tienen 4 ruedas, un volante, un acelerador, un freno, algunos tienen embrague, otros no, tienen caja de cambio, pero todos en sí son más o menos iguales. La diferencia es el estético, la potencia puede tener un motor, pero en realidad todos nos llevan de un lado a otro. El hombre tiende a eso, le da lujo, le da belleza, y dice que cuanto más importante es el auto, como que uno es mejor, y no es así. Lo importante es la acción. Hace un tiempo atrás, una discusión, me acuerdo que tuve con mi hijo, decía, uno quiere ser millonario. Y yo le pregunté, ¿qué es ser millonario? Para la sociedad o para la respuesta fácil, ser millonario es tener mucha plata en el banco. Y yo hago esta pregunta a cada uno de ustedes y contéstela en su mismo pensamiento. Si una persona come lo que quiere, duerme lo que desea, cuando desea algo lo consigue, ¿sí? Tiene salud y tiene un bienestar, ¿es una persona millonaria? Si lo tiene, no tiene por qué tener 5 o 10 millones de dólares, de euros, de yuan o de lo que sea. Si lo consigue, es una persona millonaria porque tiene todo lo que quiere, todo lo que desee. Entonces, la plata no hace, digamos, no hace que las personas puedan lograr sus metas porque tengan mucho más plata, sino es la trampa que nos hizo el diablo para que nos ocupemos, pensemos en eso, que tengo que tener mucho más plata para tener mejores cosas. Yo le preguntaría
uno puede tener mucha plata y comprarse 10 televisores, pero todos podemos ver un televisor a la vez. Podemos tener todos prendidos, pero vamos a prestar atención a uno. Vos tenemos 25 autos, pero vamos a manejarlo uno a la vez, no vamos a poder manejar los 25 a la vez. Podemos tener 25 sillas, pero solo nos podemos sentar en una a la vez. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener cantidad, tener mucho o tener la posibilidad de disfrutar de eso. Muchos, yo me incluyo, pusimos delante el trabajo, los tiempos y dejamos de parte a la familia, dejamos fuera a las cosas importantes. Hace mucho una persona me dijo, uno tiene que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y es verdad porque nosotros cuando trabajamos para vivir, vivimos. Pero cuando vivimos para trabajar, dejamos de vivir como personas. Cuando nosotros utilizamos el dinero solo como un medio más para vivir en este mundo, es una cosa. Ahora, cuando usamos el dinero o ponemos el dinero en primera persona y nos abocamos a él, nos alejamos de lo que es la persona. Y ahí empezamos a caminar o nos empezamos a alejar del camino del Señor. Entonces, tenemos que empezar a volver al camino, tenemos que empezar a pensar diferente, tenemos que empezar a vivir de una forma espiritual distinta, tenemos que empezar a poner valores diferentes a las cosas. El Señor en Marcos 15 dijo, todo lo que entra al hombre a través de la boca no contamina, porque no llega al corazón, sino todo lo que entra al hombre por la boca al estómago y bueno, ahí se elimina. Pero todo lo que el hombre, digamos, sale de la boca del hombre, o sea, sí puede contaminar, que es que puede ser el insulto, que puede ser el mal hablado, puede ser cosas que no corresponden, que es un pecado, que así lo determinó Dios. Entonces, Dios, Jesucristo mejor dicho, nos enseñó cómo era. A través de su boca nunca salió maldad, a través de su boca nunca maldijo a nadie, muy contrario. Siempre dijo, pongan la otra mejilla o perdonen lo que sea necesario. Siempre salió misericordia de la persona que sea, inclusive hasta el último momento cuando estaba en la cruz, a uno de sus, digamos, de las personas que compartían la cruz, eran 2 ladrones, a uno inclusive hasta lo perdonó, le dijo que iba a comer con él en el cielo, siendo persona que ni siquiera lo había conocido a Jesús hasta ese momento. Fue así, porque él enseñaba con el ejemplo. Y nosotros estamos, como personas, generalmente estamos muy lejos de eso. Jesús decía muchas veces, escuchen lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Y eso deberíamos intentar cambiar y justamente empezar a hacer lo que debemos hacer para que los demás lo vean. Empezar a que las personas nos vean como un hijo de Dios y cómo se comporta un hijo de Dios, con misericordia, con amor, con fe. A muchos de nosotros nos falta en este camino fe, nos falta confianza. No tenemos esa fe infinita en las cosas, siempre estamos dudando, siempre no queremos las cosas. Y Dios está siempre demostrando que todo puede ser posible. Nosotros en el verano, junto con mi señora y con mi cuñada, fuimos a Mendoza. Y me acuerdo que el guía de turismo que estaba ahí, Mendoza es una provincia de la República Argentina, fuimos a las montañas y el problema que tenía Mendoza es que tenía poca agua. Entonces el guía de turismo que estaba ahí en Uspallata, un pueblo ahí cerca de las montañas,
nos decía, no nieva hace bastante y tiene pronóstico de no va a nevar durante 5 o 6 años más. O sea, va a haber faltante de agua. Uno veía los diques y faltaba el agua, o sea, veía que había muchos metros de agua hacia abajo que no había, que eran muchísimos metros cúbicos de faltante de agua. Y me acuerdo que venía en el espíritu que este año va a nevar. Y lo hablé con mi señora y pensaba lo mismo. Y yo le dije, este año va a nevar y el guía de turismo medio como que se rió y como que está bien, tenés razón. Y nos fuimos. Y el espíritu me decía, no, andá y decirle que va a nevar porque es así, porque un hijo de Dios dijo que va a ser y Dios lo va a cumplir. Y se lo dije, volví y le dije, mira, vas a ver que este invierno va a nevar, como hace mucho tiempo no nieva. Y cuando nieve, vos lo único que tenés que hacer es agradecer a Dios. Te vas a acordar de mí, pero olvídate de mí, agradecer a Dios. Uno ve el diario y efectivamente nevó, gracias a Dios, en Mendoza, y eso sucedió. A pesar de que todos los pronósticos decían que durante 5 años no iba a nevar. Así que eso es Dios trabajando. Y cuando una persona, un hijo de Dios, cree, Dios cumple. Entonces, ¿a qué va esto? Si nosotros empezamos a caminar el camino como corresponde de Dios, empezamos a seguir las enseñanzas de Jesucristo, que nos enseñó cómo caminar, que nos enseñó cómo se ora, que nos enseñó que tenemos que hablar continuamente con el Padre, que nos enseñó que el Padre nos va a decir qué hacer y lo seguimos al pie de la letra, ese camino va a ser mucho más fácil y más sencillo. Quizás no sea sencillo a nivel de hombre, porque como bien dijo el apóstol el domingo, muchos hombres de Dios murieron de una manera no grata, en teoría, como personas, crucificadas, cortando la cabeza o con otros desmanes, pero sí vamos a vivir conforme a como Dios manda, como Dios quiere, y eso va a hacer que nosotros podamos vivir la eternidad con Él. Entonces, volviendo al principio, el pecado, al principio de la palabra que dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Jesucristo. Hermanos, empecemos a cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de accionar. Buenas noches, Bianca. Nuestra forma de hacer las cosas. Empecemos a actuar como debe actuar un cristiano, para que no digan haz lo que dice, pero no lo que hace, sino digan haz lo que dice y lo que hace. Ese va a ser el cambio que uno necesita y que tiene que tener. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Y el único que lo puede lograr es uno mismo con la ayuda de Dios. Ahí tiene que estar Dios. Nos tiene que ayudar a que venzamos esas tentaciones, esas tentaciones que día a día nos llegan y que nos hacen desviar o nos quiere hacer desviar del camino. Hoy, mirando internet, encuentro una noticia que decía que hizo una presentación en el Pentágono, Estados Unidos, donde a través de una determinada proteína lograban suprimir una parte del cerebro que era la parte que la ligaba a la parte espiritual, y que habían hecho unos estudios en Medio Oriente, donde lograban que la persona leyendo la Biblia o el Corán o lo que estaba leyendo que era religioso, mientras que leía esa Biblia, la persona que estaba tratada con ese efecto es como que no tenía reacción en este caso a la Biblia, por decirlo de una manera más fácil, y la persona que no tenía el inhibidor reaccionaba espiritualmente diferente, y con eso quieren controlar a la gente. No sé si será verdad o mentira, no sé si ese video es trucho, fakes, como le llaman, falso o no, o real. Pero lo preocupante, ¿sabe qué es? No es que eso sea verdad, sino lo preocupante sea que por lo menos a una persona ya se le ocurrió eso. Y lo plasmó y lo puso
para que las otras personas lo vean. O sea, suprimir el contacto espiritual, suprimir la parte del cerebro que en teoría, no sé si se puede lograr o no, pero en teoría hace que nosotros perdamos la parte, la unión, el contacto con el espíritu, o sea, nos saque algún tipo de gana, no sé cómo puede actuar eso. Y eso es lo preocupante, o sea, que a las personas se le ocurra. Entonces, volviendo a esa idea, los malos pensamientos, que también es pecado, nos saca del camino. Y el mundo está lleno de malos pensamientos. El mundo está lleno de personas que piensan en uno mismo o que no están, mejor dicho, no están en el camino del Señor. Nosotros no somos quien ni para juzgarlo ni para sentenciarlo, porque para eso está Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mostrar a las personas que Dios existe, que Cristo está, que Cristo fue nuestro Salvador y que está presente todos los días de nuestra vida, enseñarle y darle la posibilidad que esas personas conozcan a Dios y que pues Dios hará lo que tenga que hacer con cada uno de ellos. No está en nosotros juzgarlo, no está en nosotros sentenciarlo, sino está en nosotros darle misericordia y amor y tratar al prójimo como uno mismo, porque eso es uno de los mandamientos. Y empezar a encaminar nuestro camino para que los demás vean a través de nosotros cómo es ser un hijo de Dios y cómo ser un buen cristiano. Así que no quiero abundar mucho más en el tema, pero sigan el camino, sigan las escrituras, lo que dice Dios y cómo nos enseñó Jesucristo. Y para terminar quería leerles en Marcos 7, 18, donde ahí Jesucristo les enseña a los discípulos lo que contamina al hombre, y dice lo siguiente: cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. La parábola que había hablado Jesucristo está en el 15, donde dice que todo lo que entra... Vamos a leer en 15 para que usted entienda. Nada hay afuera del hombre que entre en él y que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Marcos 7, 17. Cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él le dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entre en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale por la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Eso es porque los fariseos le recriminaban que los discípulos no se lavaban las manos para comer. Pero decía que lo que al hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascividad, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Todo eso, todos esos pecados, es con lo cual tenemos que luchar día a día y que tenemos que hacer que cambie y que cambiemos nuestra forma de pensar y de vivir. No es fácil. Muchos están metidos en nosotros desde que nacemos, o nos han inculcado cosas desde que nacemos. Pero bueno, con la ayuda de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, eso se puede lograr. Y una vez que logremos, nuestro camino hacia el Señor va a ser mucho más recto, más fácil, y la bendición final va a ser la vida eterna. Elijamos el buen camino, elijamos luchar contra eso, que si nosotros nos ponemos en la lucha, el Padre nos va a entender y nos va a ayudar. Ahora, si nosotros hacemos la fácil, no le damos lucha a eso y vamos por el camino incorrecto, lo único que vamos a tener es la paga del pecado de la muerte. Así que nada más que
Que Dios los bendiga. Muchas gracias por las personas que escucharon. Espero que lo que más adelante escuche este video les pueda servir, les sea de bendición. Y no se olviden de orar todas las noches, de hablar con el Padre durante todos los días con el Padre. Pídanle consejos, pídanle sabiduría, pídanle consentimiento, pídanle que les enseñe en lo posible. Y si tienen dudas, tienen las personas que Dios puso en sus caminos, a los hombres que llevan la palabra de Dios, los apóstoles, los pastores, que están en las iglesias, en las congregaciones, ya sea la nuestra o la que sienta en su corazón que está, o que haya cerca de su vida, hacer siempre ir a la palabra a ese hombre de Dios, que seguramente si es un hombre de Dios le va a aconsejar como responde. No lo dude, pida ayuda porque solo no se puede. Esta lucha se gana solo con la ayuda de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Así que hermanos, nada más, que tengan muy buenas noches, que su vida sea de bendición, que su familia tenga bendición, la protección del Señor, sus mascotas, sus seres queridos, y esta pandemia que estamos viviendo sea solo un mal momentáneo, que pase rápido y que podamos seguir viviendo o seguir entendiendo las cosas que esta pandemia nos dejó como enseñanza. Que aunque no vayamos o no nos permitan ir al templo, a la iglesia, podemos estar conectados todos los días con Dios. Y eso es lo que más grande, eso es una de las cosas más lindas que nos dejó este tiempo de estar encerrados con cuarentena, por lo menos en la Argentina, que tuvimos. Que no importa el edificio de cemento o de chapa o de ladrillo que sea, importa lo que uno tiene adentro y el contacto con el Señor y estar en comunión con Él. Así que nada más, que tengan buenas noches y muchas bendiciones.